¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien lo demás. Ya es ganancia. En este mundo, algo que la gente quiere más que a un héroe es sin duda a un mártir. Así es, aquellos personajes que sacrifican incluso su vida por el bien común. Y esto es algo que el PRI ha hecho en varias ocasiones. Tal vez su mártir más famoso es sin duda Luis Donaldo Colosio, quien de forma bastante extraña fue mandado al inframundo, y si bien no hay cómo comprobar que las mismas altas esferas del PRI están detrás de esto, pues hay pistas e indicios que podrían sugerirlo. Si bien mucho se dice del chupacabras Salinas de Gortari, de Mario Burto, el tirador solitario, e incluso la teoría del segundo tirador, pues hay un personaje que siempre actuó bajo las sombras y casi no es mencionado. Sin embargo, él, en su momento, llegó a tener casi el mismo poder que Salinas de Gortari, pero como lo dije, siempre actuó con un perfil bajo. Estoy hablando de José María Córdoba Montoya, que incluso estuvo por un buen tiempo bajo la mira de las autoridades gabachas, pero que finalmente la gente del poder logró deslindarlo y mandarlo a un puesto estratégico, donde terminó por perder la poca visibilidad pública que tenía. Pero vamos a ver quién es este personaje y qué culpabilidad podría tener en todo esto, así que comenzamos. En 1988 se llevaron a cabo las primeras elecciones polémicas en la historia de México, pues fue la primera ocasión que el PRI tuvo que echar a andar su maquinaria con las formas más despreciables para mantener el poder, pues estuvo a punto de perderlo ante el entonces candidato del futuro PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Debido a esto, Carlos Salinas fue ampliamente cuestionado por varios sectores del pueblo mexicano durante su sexenio, por lo que tendría que cambiar la táctica para 1994, pues tendría que poner a un hombre carismático, cercano a la gente, que le devolviera la esperanza al pueblo, que los tuviera tranquilos y sobre todo que los hiciera confiar de nuevo en el PRI. El encargado de esto fue Luis Donaldo Colosio, un personaje sencillo que de inmediato conectó con la gente. Sin embargo, y digo posiblemente, habló de sus planes antes de tiempo, pues al menos en su discurso hablaba de devolverle al pueblo la esperanza y sobre todo de saciar su hambre y su sed de justicia, lo cual no fue tan bien visto por la cúpula del poder, entre ellos Salinas de Gortari, quien, mediante el dedazo, había designado como su sucesor a Luis Donaldo, por lo que inmediato comenzaron a idear un plan para hacer a un lado a Colosio, pues varios de los políticos pesados del PRI, con miedo a perder todo lo que se habían robado y tener que verse con la justicia, exigían la renuncia de este como el candidato a la República, cosa que jamás sucedió. Como lo dije, aquí no se puede comprobar que lo ocurrido aquella tarde del 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas, Tijuana, haya sido ideado por políticos priistas. Sin embargo, se puede decir que la misma CIA y la DEA mantuvieron ciertas investigaciones sobre algunas figuras de renombre, pues según lo dicho por las mismas dependencias gabachas, había una fuerte línea de investigación que embarraba con este magnicidio a algunos políticos corruptos, quienes tenían supuestos nexos con los grupos de la maña de aquellos entonces. Y aquí es donde sale a relucir un personaje que, si bien no estaba en el foco mediático, era la mano derecha de Salinas y uno de los principales actores que pedían la destitución de Colosio, luego de sus dichos, además de ser el padrino de Ernesto Zedillo. Este personaje es José María Córdoba Montoya. Pero ¿quién es él y por qué tenía tanto poder en México? Y es más, a pesar de estar alejado desde hace algún tiempo de este país, sigue siendo bastante influyente en el partido tricolor. Veamos quién es. Joseph Marie Córdoba Montoya, un economista francés quien era hijo de dos exiliados españoles, el cual llegó a México en 1979, esto para ser asesor del director de ingresos del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. En 1980 se afilió al PRI, lo cual era inconstitucional, pues él aún era extranjero, pues no había recibido su naturalización, pero ya saben que la gente del PRI se pasa las leyes por aquellos, y esto no le impidió ser parte del tricolor. Un año después de esto pasó a ser el asesor de Carlos Salinas de Gortari, quien en ese momento era el director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI, durante la campaña de Miguel de la Madrid. Desde ese momento, Córdoba Montoya siempre fue un asesor muy cercano de Salinas. Cuando de la Madrid asumió la presidencia en 1982, Salinas fue designado como secretario de Programación y Presupuesto, y a su vez
el Chupacabras, colocó a Córdoba como el director general de dicha dependencia. Para 1985 obtuvo la ciudadanía mexicana y en 1987, cuando el omnipotente dedo señaló a Salinas de Gortari para ser el nuevo presidente de México, Córdoba se fue a su campaña presidencial como su principal asesor. Como lo dije al principio de este video, estas elecciones fueron muy polémicas, pues el triunfo de Salinas fue demasiado cuestionado por un notable fraude electoral, conocido como la caída del sistema. Sin embargo, después de algunos arreglos en lo oscurito, el PRI logró que se reconociera oficialmente la victoria del Chupacabras, y cuando este asumió el poder, asignó a Córdoba como el jefe de la oficina presidencial, cargo que en su momento no existía, pero sería una copia de lo que ocurre en los gobiernos gabachos. Con este cargo, este personaje llegó a tener un gran poder, casi comparable con el de Salinas de Gortari, pues cualquier decisión política o económica que Salinas tomara tenía que pasar por Córdoba forzosamente, incluso confirmado por el mismo Chupacabras que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLC, con Estados Unidos y Canadá, fue prácticamente ideado por este personaje, siendo una pieza fundamental en el gobierno de Salinas y ganando gran renombre como la mano derecha del presidente. Por lo que, cuando Colosio fue señalado como el sucesor de Salinas, fue mal visto por muchos políticos priistas, como el mismo Córdoba, Beltrones, Camacho Solís y demás. Sin embargo, no había forma de cambiar esta decisión, pero con la notable forma de pensar de Colosio, quien durante su campaña dijo que gobernaría para los pobres, los cuales tenían hambre y sed de justicia y de acabar con la corrupción, además de aquellos ladrones de cuello blanco verían la justicia de frente, pues este era un indicio de que lo que se venía, y como el PRI en esos momentos no podía decir que Colosio era un peligro para México porque era su candidato, pues hubo que buscar otras formas de hacerlo a un lado. Y ojo aquí, no estoy culpando a nadie, pero es extraño que cuando la alta esfera priista exigió la renuncia de Luis Donaldo Colosio como el candidato a la presidencia y este se negó a hacerlo, pues haya pasado este magnicidio en Tijuana. Lo vuelvo a decir, no estoy culpando a nadie, pero es bastante curioso que ocurriera esto, además de que el sucesor de Colosio para la candidatura fuera Ernesto Zedillo, alguien que no figuraba para nada en el plan original, pero se dice que fue metido a la fuerza en la campaña de Luis Donaldo por si acaso, siendo un protegido de Córdoba Montoya, mostrando con esto el influyentismo que este tenía en el PRI y con la gente pesada de este partido. Finalmente, luego de algunos días de que Zedillo fuera designado como nuevo candidato, Córdoba Montoya fue protegido y salió del ojo público de forma bastante extraña, pues fue enviado como representante de México al Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington DC, siendo su último puesto público. Sin embargo, algunos años después, ya con Zedillo como presidente, este defendió a capa y espada a Córdoba, al grado de darle inmunidad total, pues Córdoba Montoya tenía nexos comprobados con la maña, además de que se hicieron públicos audios de este con Marcela Bodenstedt, una policía gabacha que tenía nexos con algunos malandros de aquellos tiempos en el Golfo. Y Zedillo mandó a dar carpetazo a la investigación de estos nexos, dejando este caso totalmente impune. Y si bien luego de esto se perdió totalmente del ojo público, se dice que José María Córdoba Montoya aún tiene cierta influencia y peso específico en la política mexicana. Pero dime tú qué opinas, ¿con cuál de las teorías que se oyen sobre el caso Colosio te quedas? Déjame lo que opinas en los comentarios y no te olvides de también dejarme tu like y compartir si es que el video te gustó. Suscríbete, me tirarías un parote. Vamos ahora por los 2000 y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.